habitual por las pantallas de Antofagasta Televisión, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, está con nosotros en Antofagasta en una intensa agenda que mantuvo con varias organizaciones sociales. Visitó campamentos, se reunió con movimientos feministas y además con algunos líderes también políticos locales. Vamos a conversar con él respecto a algunos temas que vino a hacer y también contingentes, por supuesto, y le agradecemos, alcalde, el que nos haya acompañado en la entrevista Antofagasta Muchas gracias, Televisión. muy buenos días y un saludo a todos quienes nos están viendo. Alcalde, decía yo, apretada agenda, los movimientos feministas también lo convocaron un poco a tener esta discusión y foro. ¿Cómo encuentra el movimiento a nivel local en una de las regiones que se dice también está bien marcada por el machismo, el tema minero, que tiene una previa quizás de una discusión importante también en la zona respecto? Bueno, yo creo que esta es una de las regiones más complejas desde el punto de vista del cambio cultural que requiere y que demanda el movimiento feminista. Pero no obstante creo que están teniendo un protagonismo y que están viviendo un minuto revolucionario tremendamente importante. Esta es una batalla de muchos años, ¿no? de siglos, y que no es una batalla solo de las mujeres. Yo creo que los hombres tenemos que jugar un rol fundamental, por supuesto, reconociendo el liderazgo y la vanguardia que constituye el género femenino, para construir una sociedad más justa, más igualitaria y para promover la emancipación. Porque recordemos que la emancipación de la mujer es parte de la emancipación del ser humano, es parte fundamental, ¿no? Y yo creo que van por muy buen camino. Creo que por supuesto que no se va a conseguir todo lo que se espera, pero que este va a ser un buen paso y ha sido un tremendo paso que va a instalar de manera definitiva este tema como un tema permanente de la agenda. ¿Usted no ve que el gobierno va a lograr dar con esa agenda que se está pidiendo hoy día y que va a ser poco Yo creo probable que algunos de esos puntos a lo mejor realmente estén en una agenda corta, que lo ha dicho el gobierno hasta ahora? No, yo creo que este es el inicio, pero que este gobierno va a poder avanzar poco. Porque además en sus propias bases esto no tiene mucha convicción todavía. Si uno lo mira, en Las Condes parte de los votos que votaron en contra fueron las mujeres de derecha, ¿no? Si uno lo mira en La Reina se trató de discutir esto y todas las mujeres de derecha votaron en contra. Por lo tanto, hay que tener ahí mesura en cuanto a las expectativas que genera. Yo creo que esto es un movimiento que va a seguir avanzando mucho, pero que además se va a demorar un tiempo en que se aborden de manera importante los temas que son más estructurales. Usted quiso avanzar en un poquito una pincelada, uno podría decir, o una ayuda, un granito de arena respecto de esta iniciativa, ¿cierto?, de sancionar el acoso callejero. Me imagino que también fue consultado cómo ha ido esta iniciativa en lo práctico y cómo también el municipio busca contribuir. Nosotros aprobamos esta ordenanza mucho antes de que naciera la ola feminista, ¿no? Creo que fuimos uno de los granitos de arena que hizo que estallara la discusión. Y creo que efectivamente ha sido muy bien evaluado. Hoy día hay muchas municipalidades que la están replicando. La semana pasada la aprobó Macul y hay otros municipios que en las próximas semanas también la van a aprobar. ¿Y en lo práctico ha sido aplicable la sanción? ¿Se ha ido generando...? Hemos recibido muchas denuncias. Estamos todavía en el proceso de maduración del volumen probatorio. Es bien complejo probarlo. Pero esto va a ir madurando. Ahora, lo que sí ya hemos evaluado es que el cambio cultural es bastante más rápido de lo que algunos estimaban, porque esto tiene que ver con desnaturalizar una franja de violencia de género que está absolutamente naturalizada en nuestro país. La primera brecha de violencia de género que está naturalizada y que hay gente que hasta el día de hoy no lo entiende, por ejemplo, esta discusión de si el piropo es acoso o no es acoso, es no entender la discusión de fondo, es no entender que en la calle usted no tiene derecho a interactuar con una persona que no conoce. No tiene derecho, salvo que ella esté de acuerdo. Y que por lo tanto, si usted no sabe si a esa persona le va a molestar, le va a caer bien, le va a caer mal, lo va a hacer sentirse denigrado o denigrada, no puede ejercer esa interacción. Eso es parte del patriarcado y de una sociedad que objetiviza al otro, lo convierte en un objeto para sus deseos. Es tanto así que, por ejemplo, yo conozco muchos amigos que son parte de esta sociedad patriarcal y que a ellos, por ejemplo, no les molestan los piropos, salvo que el piropo sea para con una mujer que va con ellos. Pero ahí no les molesta porque atente contra la mujer, les molesta porque atenta contra una propiedad que es de ellos, porque es parte de la extensión del régimen de propiedad privada, ¿no?, a la relación entre las personas y por lo tanto mucho más machista y mucho más patriarcal de lo que se les molesta. Pero además uno le puede decir,
cosas a una mujer, pero si se las dice a la mujer de ellos, No, ahí no, eso no. les parece pésimo. Alcalde, quiero llevarle a otro tema. Una de las agendas que también tuvo fue reunirse y visitar campamentos en Antofagasta. Sí. Primero, ¿cómo le impacta la realidad de lo que nosotros tenemos en una de las regiones que es quizás para muchos, ¿cierto?, la que mantiene todo un país, pero que sin embargo tiene enormes brechas sociales y campamentos en aumento hace ya más de una década? Bueno, es verdaderamente impactante. Uno pensaría que estamos en un país en donde además varios se dan el lujo de opinar sobre otros países, digamos, ¿no? Y creo que la realidad que tenemos en nuestro país amerita que nos preocupemos de nosotros primero, antes de mirar para afuera. Y lo digo con harta humildad, en el sentido de que lo que yo he visto es más de 1.300 familias viviendo en casi 15 campamentos organizados separadamente, en condiciones bastante infrahumanas, al lado, y esto lo quiero decir, al lado de unas viviendas sociales construidas hace muy poco, que están inmediatamente por sobre el campamento y que son unos edificios de 5 o 6 pisos de cemento, de material, como se llama, ¿no? Y que yo podría decir que, cuidado porque quiero entrar al tema de fondo, ¿no? Que desde el punto de vista del objeto casa, esos departamentos son mejores que las casas que en donde viven en el campamento. Pero desde el punto de vista del acceso a los servicios y el derecho a la ciudad, esas viviendas y estas son exactamente idénticas, en el sentido de que están lejos de la atención de salud, están lejos de los colegios, están lejos de los comercios, están lejos del sistema financiero, están lejos de las conexiones a internet, están lejos de todo y por lo tanto viven en una discriminación y en una odiosa situación en donde son ciudadanos o residentes de segunda categoría en un país en donde además no reconocemos los derechos de ciudadanía, menos reconocemos los derechos de residencia, que son aquellos derechos que en el resto del mundo hoy día se discuten porque son los derechos para los que habitan el territorio más allá de si son nacionales o extranjeros, digamos que una diferencia que en los países desarrollados ya hemos tratado de avanzar a no hacerla, ¿no? Porque los seres humanos son todos seres humanos y son todos iguales en dignidad y en derechos y no importa si son de una nacionalidad u otra. Hay gente que se olvida de que la presencia del ser humano en la Tierra lleva 600.000 años y que el Estado nacional, es decir, las nacionalidades, lleva un poco más de 400. Entonces, no es la nacionalidad lo que define la identidad. Alcalde, ¿cómo un Estado logra el déficit? Acá en Antofagasta son 22.000 viviendas, más o menos se estima el déficit. Aunque un gobierno de 4 años pueda contribuir a levantar viviendas, en definitiva no se logra y además el nivel de asentamientos continúa, ¿cierto? A ver, lo primero es que esto no es mes. un tema de un gobierno. Esto es un tema de la política habitacional que tiene Chile en los últimos 50 años y que no se ha actualizado y que ha confundido el derecho a habitar y a vivir dignamente con el derecho a constituirse en propietario de una vivienda. Entonces hoy día tenemos un Estado que define una cantidad de dinero que está disponible para construir propietarios de vivienda en este sueño de la casa propia. Sin embargo, el derecho a la vivienda no se agota ahí, muy por el contrario. Yo creo que esta es una de las formas y Chile y el Estado chileno tiene que abrirse a otras formas, como por ejemplo lo que hemos planteado en Recoleta con la inmobiliaria popular. Hay gente que, primero, no es sujeta de mercado, ni es sujeta de política estatal, porque no cumple con los Hay requisitos ni clase de media uno que hoy ni día, de ¿o otro. no? No solo la clase media, son también desde mi perspectiva mal llamados inmigrantes, son también los sectores más vulnerables que no pueden tener una libreta de ahorro, no pueden pagar un arriendo y que hoy día están viviendo en ahorros absolutamente abusivos, en arriendos absolutamente abusivos e inescrupulosos que arriendan piezas al valor de lo que uno puede arrendar un departamento. Entonces, creemos que el Estado, y en Recoleta creemos que el Estado debe asumir un rol mucho más proactivo, pero además diversificando las formas de la oferta, porque cuando tú defines un monto para transferir a un privado, este monto siempre está en discusión porque los recursos son siempre escasos. Entonces, ¿qué pasa? Que para comprar tierra y para construir una vivienda para los sectores más vulnerables, esto solo te resulta en la periferia de la periferia. Y los mandáis a vivir lo más lejos posible de tal manera que allá los montos te alcancen. Si uno mira Roma tiene más de 32.000 departamentos municipales que están en el casco histórico de la ciudad arrendados a precio justo. Y eso permite tener a los segmentos más vulnerables y a la clase media viviendo al alcance de todos los servicios en una sociedad y en una ciudad cohesionada, justa y democrática. Alcalde, ¿pero qué hacen los municipios o cómo intervienen? Porque existe esta falsa idea de que es responsabilidad de hacerte un Estado y que un municipio no tiene mucho rango de acción y sobre todo en temas como estos, que son Yo desmiento de la aquello. vivienda. Yo desmiento aquello. En Recoleta hemos generado un banco de terrenos municipales que nosotros se los transferimos
a título gratuito a los comités de allegado cuando podemos. No es que tengamos cientos de terrenos, pero vamos comprando en la medida de nuestra posibilidad y vamos transfiriendo de tal manera de devolverle la plusvalía que se le extrae al mundo de los trabajadores en forma de restituir un derecho. Y esto, te digo, lejos de la política habitacional, porque la política habitacional define un precio de metro cuadrado cercano al 1,5 unidades de fomento por metro cuadrado. En Recoleta hemos llegado a pagar hasta 7 unidades de fomento por metro cuadrado como municipio para transferir esos terrenos a comités de allegado. Pero además, hemos comprado terrenos o hemos adquirido o se nos han transferido de parte del Estado, y en esto reconocer el rol que jugó el Servio y el Ministerio de Vivienda durante el gobierno anterior, al municipio para construir vivienda para arriendo a precio justo, vivienda municipal. Porque hay mucha gente hoy día, el arriendo ha crecido del 15 al 25% en menos de una década. Hay mucha gente que hoy día no tiene posibilidad ni quiere amarrarse, sobre todo los jóvenes, a un hipotecario de 30 años. ¿Y eso qué le significa al municipio? ¿Es más contratación de personal, es capacitación? Porque no están a lo mejor mandatados en sus tareas diarias a dedicarse a la construcción de viviendas o... No, estamos mandatados, ¿eh? La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades expresamente permite que el municipio construya vivienda. ¿Por qué en Chile no se hace? ¿O existe esta especie de falsa idea? Porque esto requiere de convicción política e ideológica. Yo soy comunista y creo que la vivienda es un derecho, y el habitar dignamente es un derecho, ¿no? Requiere voluntad política, requiere ordenamiento fiscal. Recoleta tiene 174.000 pesos por habitante al año. Esto es per cápita. Si usted toma el presupuesto anual de la municipalidad y lo divide por la cantidad de habitantes, le da un número. En Antofagasta tiene cerca de 265.000 pesos por habitante al año. Bastante más que Recoleta. Las Condes tiene 1.300.000 pesos por habitante al año. Alhué, que está en la región metropolitana, esto para aprovechar de pasar la discusión de la descentralización. Alhué, que está en la región metropolitana, tiene 85.000 pesos por habitante al año. La pregunta es, ¿somos todos los ciudadanos iguales ante la ley? Parece que no. ¿No? Entonces, si los municipios tuvieran más autonomía, y si tuvieran los recursos necesarios, y si todos los ciudadanos valiéramos para el Estado lo mismo, ¿no? Y tuviéramos la misma dignidad en términos de financiamiento municipal, quizás los municipios podrían tener una labor mucho más proactiva en términos de asegurar no solo el derecho a la vivienda, sino que otros, como por ejemplo la salud, con la farmacia popular, la óptica popular, la cultura y el deporte. Eso que hoy día está la discusión de que los municipios lo han hecho mal, no han logrado, ¿cierto?, por ejemplo, las competencias que de alguna manera se le traspasan en administrar o ser administradores de los fondos que le entrega el Estado tanto en salud y en educación. A ver, mire, usted está haciendo una pregunta que tiene un déficit desde mi perspectiva. Y recuerdo aquí a Nicanor Parra, cuando decía, mire, si hay 2 panes en el mundo, y habemos 2 habitantes, y yo me como los 2 panes, y usted no se come ni uno, el promedio es que cada uno consumió 1. Y eso es falso. Entonces, hablar de los municipios, en términos generales, no se atiende a la realidad. ¿Es imposible comparar hoy día por los recursos, dice usted? Es imposible comparar por los recursos, pero además por la experiencia. Tenemos municipios que, teniendo tremendos recursos, tienen hoy día déficit multimillonario, como La Florida y Viña del Mar, y que además son gobernados por partidos que se han llenado la boca durante años con la responsabilidad fiscal, ¿no? Y tenemos otros municipios como Recoleta, que ha llegado a ser una de las 3 municipalidades más transparentes de Chile, que además tiene una responsabilidad fiscal tremenda, que ha logrado pagar la deuda que heredamos de los gobiernos anteriores de la derecha, que además ha logrado hacer con la misma plata una cantidad de adelantos y de obras y de innovaciones en política pública tremenda, y por lo tanto yo no sería capaz de hablar de los municipios, ¿no? Porque hay municipios que hemos logrado ser tremendamente eficientes, y nosotros en Recoleta tomamos como bandera nuestra la participación, la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la probidad. Y estamos funcionando como gobierno abierto. Y eso nos ha permitido, además, relacionarnos de una manera distinta con nuestros ciudadanos y diseñar la política desde la vida de las personas. Pero sí son sujetos de imitación. O sea, la farmacia popular que ustedes ponen, la óptica popular o otras discusiones que se vayan dando de aquí en adelante son vistas por los municipios. Muchos quieren hacer lo mismo, pero lo que usted dice entonces es que si no están los recursos va a faltar capacitar a estos municipios. Vamos a discutir, por ejemplo, más adelante muchos dicen la ley de rentas regionales, ¿cierto? Más recursos, lo que usted decía, pero si no hay capacidad... es una forma paternalista de verlo, porque yo no creo que haya que capacitar a los municipios. Yo creo que hay que darle a los municipios las atribuciones, la autonomía
y el financiamiento para que ellos tomen sus decisiones, definan sus plantas, contraten a los profesionales que necesitan y que no esté el Estado central ni el gobierno regional en ninguna parte de Chile definiendo lo que los municipios hacen. Aquí hay un tema cultural que tiene que ver con el mismo tema del patriarcado. Aquí hay un papá de Estado central que define todo lo que hace Chile. Y la verdad es que aquí lo que tenemos que arriesgarnos es que el Estado central renuncie a una cuota del poder que tiene y que le dé más poder a las municipalidades y que le dé más poder a la ciudadanía. Por ejemplo, si usted toma el presupuesto anual de la nación, el 80% lo gasta el Estado central, el 8% lo gastan los gobiernos regionales y el 12% lo gastan las municipalidades, además en una cifra discutible porque hay un 3% que se gasta en educación y en salud, que es sencillamente un traspaso del nivel central, que nosotros no lo definimos. Y nosotros le tenemos que poner más plata a educación y salud cuando queremos hacer una mejor gestión, porque esto es claramente insuficiente lo que nos traspasa el Estado. Hay estados en donde esto se reparte en 3/3. Gobierno central 33%, gobierno regional 33%, gobierno local 33%. Hay países en donde durante periodos importantes para generar desarrollo, innovación, desarrollo productivo, crecimiento económico, se han llegado a destinar hasta el 80% del presupuesto anual de la nación a los gobiernos locales, dándole autonomía y toda la plata que requieren para resolver los problemas, con el mandato de resolver los problemas. Nosotros estamos en un país tremendamente y ve voluntad política en esta nueva administración, porque también el gobierno anterior, hay que decir, o sea, la descentralización avanzó, la elección de gobernadores regionales, pero atribución y competencias, pero falta todavía justamente eso, el descentralizar una billetera fiscal, que el anterior gobierno tampoco avanzó en eso. Y no, yo creo que no hay voluntad política, no hay convicción en una parte de los liderazgos políticos de la nación de que esto es una necesidad, y esto es una convicción política e ideológica. Yo la invito a ver, por ejemplo, la propuesta de constitución que hizo Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile, del cual yo milito y soy orgulloso militante, en 1920 en nuestro país. Y se va a dar cuenta que en esa propuesta de constitución los gobiernos locales tenían un rol mucho más relevante y eran los protagonistas principales de la resolución de los problemas, porque son los que están más cerca de la gente. Pero hoy día esto es una ilusión óptica. Los municipios no tenemos las atribuciones, no tenemos el financiamiento que necesitamos, y así todo tenemos más capacidad para resolver problemas que el Estado central nunca resolvió. Por ejemplo, la discusión de los remedios. 25 años discutiendo el valor de los remedios. 25 años proponiendo programas y medidas de aumentar la competencia para promover una baja en los remedios. Pero la baja en los remedios que Chile, de la cual hoy día una parte de Chile disfruta, nació de un gobierno local que pasó por encima de todos los gobiernos centrales y de todas las políticas y de todos los programas de gobierno y de todas las propuestas, ¿no? Lo mismo pasó con la óptica popular. Ese lente, si es multifocal, puede llegar a valer 270.000 pesos en el mercado, en la óptica popular vale 35.000 pesos. Entonces uno pregunta, ¿por qué nuestra gente tiene que pagar más de lo que valen realmente las cosas para seguir acumulando y concentrando la riqueza? ¿Cómo nos puede responder el mercado? Que algunos son, yo soy partidario del mercado. Los comunistas somos partidarios del mercado, pero no del libre mercado, porque creemos en un mercado acotado y regulado, ¿no? Porque si no, yo le preguntaría a los defensores del mercado, ¿qué explica que hayan 54 comunas en Chile que no tengan ninguna farmacia? Que hayan 213 comunas en Chile que no tengan ninguna óptica. Que hayan 287 comunas en Chile, ya estamos hablando del 85% del territorio comunal, que no tengan ninguna librería en donde comprar un libro, si usted desea regalar o leer un libro. Y después nos quejamos de que Chile es un país inculto. Entonces la pregunta del millón ya, el mercado no le interesa operar donde no tiene la rentabilidad esperada asegurada, ¿no? Por lo tanto, no le interesan los seres humanos, al mercado le interesa la rentabilidad. ¿Qué hacemos con aquellos lugares del país donde el mercado no opera? Porque sencillamente no tiene una demanda agregada que le permita asegurar su rentabilidad. ¿El Estado va a tener que seguir esperando o vamos a tener que seguir regalándole plata a los privados para que asegurarles la utilidad y que puedan operar en los lugares que no son rentables? ¿O mejor lo hacemos como Estado en una discusión bastante contemporánea, novedosa y de innovación, y asumimos que el Estado tiene que ser Estado empresario en algunos lugares y en algunas áreas de la economía en donde el mercado no le interesa operar? Por ejemplo, la inmobiliaria popular. Al mercado no le interesa operar para servir a la gente que requiere un arriendo a precio justo.
¿Y hasta dónde pueden llegar los municipios? Porque uno podría decir, bueno, soluciones de transporte, soluciones de... Podríamos llegar a... y ahora están en inmobiliaria, Esa ¿cierto? pregunta Quizás es prejuiciosa. podrían llegar hasta todo lo que necesite Exacto. el ciudadano, dice usted. O sea, la definición de hasta dónde debe llegar el gobierno local la define la ciudadanía. O sea, esto no nació de un programa de gobierno. Claro, está la referencia al rol de los gobiernos locales que los comunistas creemos que deben tener, que está en la Constitución de Recabarren, ¿no? Pero esto nace de la comunidad. La comunidad nos va y nos pide, necesitamos resolver el tema de los medicamentos y lo resolvemos. La juventud llega y nos dice, alcalde, queremos salir de la calle. Todos nos dicen que salgamos de la calle. Todos nos dicen que nos alejemos de las drogas y de la delincuencia. Pero vaya usted a pedirle a una junta de vecinos o a un centro de adulto mayor que nos preste la sede para hacer una tocata. Vaya usted a pedirle, ¿no?, a una organización que nos preste su sede para hacer una reunión con los jóvenes. Todos nos dicen que no. Queremos ir a nuestras casas a hacer las tocatas, las fiestas, las reuniones. Las casas son pequeñas, los papás nos retan, los vecinos reclaman. ¿Dónde terminamos, alcalde? En la calle. Queremos infraestructura. Recoleta no tiene infraestructura. Pero ¿sabe qué? Teníamos 19 colegios que después de las 4 de la tarde quedaban vacíos y eran elefantes blancos, y que los sábados y los domingos estaban cerrados. Entonces hace 5 años diseñamos el programa Escuela Abierta y mantenemos los colegios abiertos hasta las 10 de la noche y mantenemos los colegios abiertos los sábados y los domingos y dejamos que toda la comunidad ocupe las salas, los gimnasios, los patios, las canchas, ¿no?, para reuniones, para talleres culturales. Y eso es porque nosotros estamos convencidos que la ciudadanía es el Estado y que el Estado no es un instrumento de dominación de clase como opera hoy. Y hoy día tenemos 65.000 personas ocupando los colegios después de las horas de clase y nuestros niños están ahí y no en las calles. Y es formidable. Alcalde, de aquí en adelante, ¿qué queda? Porque muchos ven, hoy día uno podría decir en lo político, usted se ha vuelto uno de los referentes o figuras. Y si uno podría pensar, no está ni en el Congreso, no, en un municipio, que uno podría decir para un político quizás es la pega un poco más difícil. Queda mucho por hacer en el municipio. Pero muchos lo ven, usted se ve como una de las posibles cartas presidenciales. Hay quienes hoy día ya comienzan a pensar. Mire, le queda mucho todavía por trabajar. Le voy a ser súper honesto. Primero, yo desconfío de aquellos que se andan presentando como candidatos presidenciales porque me parece una arrogancia brutal. Es la ciudadanía y son los partidos políticos los que definen quiénes son los candidatos presidenciales, porque esto tiene que ser proyectos colectivos, no personales. Y yo además soy militante de un partido muy disciplinado, el Partido Comunista de Chile, que tiene 106 años de historia y que en 106 años de historia ha llevado solo 3 veces candidato a la presidencia de la República. En todas las otras elecciones hemos apoyado a candidatos que no han sido militantes de nuestro partido. Nosotros somos un partido muy consciente de la fuerza propia, de la necesidad de alianzas para constituir mayorías sociales y políticas amplias que nos permitan hacer los cambios. Pero es el tiempo del Partido Comunista hoy día, porque si miramos una no coalición o nueva además, mayoría un poco alicaída, ¿cierto?, que viene de una derrota, no que hay puedo partidos responder, que no... No lo puedo responder primero porque estas no son decisiones personales, esto lo resuelve el partido. Afortunadamente sí le puedo decir que si hoy día el Partido Comunista quisiera atreverse a hacer algo así y creyera que es su tiempo, y esto lo va a definir el Comité Central seguramente, tiene una cantidad de cuadros innumerables que ofrecerle al país, exministros, diputados, ¿no?, alcaldes, pero tenemos dirigentes sociales, tenemos dirigentes de organismos intermedios que son fundamentales como la CUT. Entonces creo que uno podría decir hoy el éxito del Partido Comunista, de haber recuperado escaños, de haber estado en primera línea, de tomar hoy día decisiones o tener una voz fuerte. De actuar con consistencia política, lógica y además de cara a la ciudadanía. Vamos a seguir viendo este actuar entonces, que es lo que ustedes podrían ver posicionándose dentro de una coalición. O sea, hay quienes deberían hoy día tomar un liderazgo, hay muchos que quizás están empujando a algunos, pero va a ser el Partido Comunista dentro de esta coalición donde... Yo creo que el Partido Comunista tiene el legítimo derecho a asumir el liderazgo que quiera, pero el partido el que lo define, no sus cuadros, no sus personalidades. Y esto es un intelectual colectivo que toma decisiones mucho más sabias respecto a las necesidades del país y respecto a los intereses también del partido. Siempre mirando a las necesidades del país y de la ciudadanía. Y nosotros estamos convencidos de la necesidad de la unidad social y política más amplia. En eso es complejo, ¿no?, querer levantar una opción si no están todos los potenciales socios de acuerdo. Y por lo tanto creemos que esta es una relación en donde las candidaturas no están primero. No, nosotros estamos primero. ¿Fue el error de la pasada campaña entonces?
que una candidatura estuvo quizás primero y es por eso que hoy día quizás no tienen el gobierno. Yo creo que algunos actores de la nueva mayoría decidieron correr con colores propios y llevar candidaturas y llevar proyectos o personales o políticos partidistas, digamos, antes que el de la coalición, ¿no? Y yo creo que eso fue un error. O sea, habría sido mucho mejor, y esta fue la posición del partido, que hubiéramos ido a una primaria, que hubiéramos elegido un candidato único, que además otros sectores se hubieran allanado a entender que los cambios en nuestro país no se hacen ni desde el 1%, ni desde el 5%, ni desde el 15%. Los cambios usted los puede empezar a pensar solo después del 51%. Y si usted no tiene el 51% de los votos, solo, la verdad es que tratar de armar una aventura política es bastante poco serio. Y yo me siento orgulloso de ser parte de un partido que tiene una seriedad a toda prueba. De hecho, mire, somos el único partido que no tenemos boletas truchas, ni facturas truchas, ni procesos con militantes nuestros cuestionados por falta de la probidad, ni por financiamiento irregular de la política que está saliendo colado por esta figura de la suspensión condicional. Somos el único partido en que le podemos decir a la sociedad en su conjunto, hemos actuado de cara al país y siempre con el financiamiento de nuestros militantes, de nuestro pueblo, ¿no? Y eso lo agradecemos y somos orgullosos de aquello. Y este partido yo creo que va a seguir en esta senda mucho tiempo más. Alcalde, quiero agradecerle que nos haya acompañado en la entrevista del día. Yo le agradezco a usted la invitación y envío un saludo a todos y todas quienes nos están mirando. También agradecemos como siempre a ustedes el que se quede junto a nosotros. Los invito a que sigan la programación de Antofagasta Televisión. Nos reencontramos nosotros con otra entrevista y otro invitado como siempre.